hemiciclo brinda el saludo a los distintos parlamentarios y en estos momentos también recibe el afectuoso saludo de una de las parlamentarias de... Tras un largo y complicado proceso electoral, Pedro Castillo, un ex maestro rural y dirigente sindical de izquierda, asumió como presidente del Perú el pasado 28 de julio, en coincidencia con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. El flamante mandatario de 51 años, padre de 3 hijos, juró su cargo ante la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, una congresista de centro-derecha elegida por la oposición mayoritaria para presidir el Poder Legislativo unicameral en el primer revés sufrido por el oficialismo, que cuenta con apenas 37 bancas sobre un total de 130. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. El complicado escenario legislativo augura un clima similar al sufrido por Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, junto a Manuel Merino, los antecesores de Castillo en el Palacio de Gobierno, destituidos u obligados a renunciar. Proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones. La proclamación oficial del nuevo mandatario llegó tras varias semanas de dilaciones en las que la justicia electoral analizó múltiples impugnaciones al balotaje presentado por Keiko Fujimori, rival de Castillo en la segunda vuelta, denegando todas y cada una sin encontrar pruebas de irregularidades en los comicios. Según los resultados oficiales, el actual presidente de Perú se impuso por el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori, líder de Fuerza Popular, una diferencia de apenas 44.000 sufragios. Tras conocerse el fallo electoral, Keiko Fujimori reconoció los resultados del escrutinio oficial, aunque de manera contradictoria calificó al nuevo gobierno de ilegítimo. La hija del ex dictador, quien se encuentra a las puertas de un nuevo juicio por corrupción vinculado a Odebrecht, instó a sus seguidores a movilizarse, anticipando desde el vamos un ambiente de conflicto. Desde el 6 de junio, fecha en que se realizó el balotaje, simpatizantes de la dirigente y grupos de choque de Fuerza Popular protagonizaron una serie de actos vandálicos en el centro de Lima, incluyendo un intento de toma del Palacio de Gobierno y ataques a los seguidores de Castillo que acampaban frente al Tribunal Electoral. Con el combate al coronavirus y la campaña de vacunación como prioridades, el flamante gobierno deberá afrontar no pocos desafíos, entre ellos mantener la gobernabilidad frente a un Congreso fragmentado y hostil y capear la crisis económica provocada por la pandemia con una caída del 11% del PBI en 2020, la mayor de los últimos 30 años. Queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. En la campaña, Castillo prometió representar las demandas de los sectores campesinos e indígenas relegados por el modelo macroeconómico liberal vigente en las últimas 3 décadas, responsable de la endémica desigualdad social que sufre Perú, agravada por la pandemia. En el último año, la pobreza aumentó del 21 al 31%, sumando 3.300.000 nuevos pobres y 2 millones más de desocupados. Un hombre campesino, rondero que salió del Perú profundo, ¿no? Y estamos contentos y toda la población de San Juan de Lurigancho y el Perú lo vamos a apoyar. Es el comienzo de una historia democrática donde el pueblo, por primera vez, va a ayudar a gestar este gobierno. Con el objetivo de otorgarle al Estado un mayor rol en el manejo de la economía y modificar la estructura social peruana, el ahora jefe de Estado también impulsa la convocatoria a un referendo para cambiar la constitución vigente desde la dictadura de Alberto Fujimori, una propuesta fuertemente resistida por la oposición y el poder económico mediático que augura para Castillo otra dura batalla.
Hemos hablado varias veces del tema de la desigualdad que tenía el modelo económico peruano, un crecimiento importante pero con cifras muy desiguales y que afectaba fundamentalmente a los indicadores socioeconómicos. Bueno, en estas circunstancias, en la pandemia le pegó particularmente a la economía y a la sociedad peruana y las consecuencias ya se empiezan a ver en algunas cifras que, les anticipo, son todas cifras muy estimativas porque es un proceso de crecimiento de la economía peruana que no se ha detenido. En principio, los cálculos para el PBI del año pasado indican que hubo una caída del 11,1%. Como le decíamos en el informe, la más alta de los últimos 30 años. Un desempleo que estaría en el 20%, algunas estimaciones lo dan un poquito por arriba de esto, pero evidentemente lo que está claro es que es un desempleo, Ayelén, que viene creciendo. Sí, en materia también de empleo, acaba también de tuitear Pedro Franque, dice que necesitan con urgencia recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando el buen funcionamiento de los mercados y promoviendo inversión privada y la pública. Y esto fue un eje también del discurso de Castillo, de esto de que no van por la estatización de todo, por, digamos, uno de los temores que tenía el sector privado allí en Perú. Y bueno, un mensaje que intentó llevar algo de calma. Veremos después cómo se traduce en políticas económicas. Vamos a la siguiente placa y en este caso hablamos de la tasa de pobreza de un 27%, según índices estimativos del año 2020, el año pasado, y un 1,5% de inflación, una inflación, por supuesto, controlada, ¿no? Una tasa de pobreza, como decíamos anteriormente, que también hay varias estimaciones. Van a encontrar, inclusive en el informe tomamos una última referencia que había del 31%, pero hay un crecimiento de la pobreza de aproximadamente un 10% en el último año. Vamos a la siguiente ya. La siguiente. Nos metemos con el tema de la salud, ¿no? Sí, en este caso, pandemia, los números de la pandemia, sabemos que Perú es uno de los países más afectados en cantidad de muertes por cada millón de habitantes. Hablamos de 196.000 muertes y Perú, acá lo vemos, registra la mayor tasa de mortalidad, 594 muertes por cada, en este caso, 100.000 habitantes. Vamos a la siguiente, el tema vacunas. A ver cómo evolucionó, un tema que también es uno de los ejes de campaña y el propósito, el objetivo de tener vacunada al 100% de la población para fin de año, pero arranca de una situación que lo coloca lejos de eso, con 7 millones, casi 700.000 personas ya con una primera dosis, y los que tienen primera y segunda dosis están cerca de los 4.500.000 personas. Se puede ver también en porcentajes, y en este caso vamos a la siguiente placa que veremos el porcentaje, que es del 13,2% de la población vacunada con la segunda dosis, y recordemos que hubo también en Perú todo un tema con las vacunas que terminó costando el cargo político de algunos funcionarios. Bueno, vamos ahora a seguir analizando este tema con una entrevistada donde vamos a profundizar también el caso de, bueno, cuál es el origen. Ayelén y Rulo, este milagro económico peruano, como se lo llama sobre todo desde la prensa internacional en los últimos años, porque efectivamente Perú fue uno de los países, el país con índices más altos de crecimiento sostenido de América Latina en las últimas décadas, no impidió algunos problemas muy estructurales de la sociedad y la economía. Perú, veíamos recién las cifras muy malas de performance en cuanto a la lucha contra el coronavirus y el control de la pandemia, se explican en buena medida, por ejemplo, por el hecho de que el 71% de la población trabaja en la informalidad, por poner un índice de comparación, Rulo, en Argentina, ¿cuánto tenemos de informalidad más o menos? ¿40%? Sí. Bueno, 71% en Perú, o sea, veía ahí recién un dato, el 25% de los hogares pobres de Perú no tiene heladera. Sí. No tiene heladera. En Argentina la cobertura de heladera debe ser 90%, 95%. Entonces, quiero decir, ahí había una explicación de por qué la gente tenía que salir todos los días a la calle, no solo para trabajar, sino también para comprar los alimentos, que si no se le pudrían en la casa, pues no tenía dónde refrigerarlos, digamos. Entonces, por un lado, una economía de mucho crecimiento, con mucha desigualdad, como hemos dicho 100.000 veces, pero también con algunos problemas muy estructurales que no logra resolver, entiendo yo, por el tipo de economía muy orientada a la minería y la exportación, que es la que se ha consolidado, ¿no? Hay dos puntos en ese plano, José Ayelén, en el cual se han acentuado los discursos en los últimos días. Primero leía recién
el mensaje en las redes de Pedro Franque, el cuidado que tienen de aclarar que no van por las estatizaciones, están buscando obviamente cierta posibilidad de gobernabilidad. De otra forma parecería imposible. Y el tema de que sea se destacó mucho el hecho de que sea el primer presidente proveniente de esos grupos sociales que han sido los afectados por esa desigualdad. El primer presidente campesino, el primer presidente dirigente gremial, tiene esas características a las cuales el día que asumió repitió, no vamos a traicionar esos objetivos, ese compromiso. Lo de Castillo es también una llegada simbólica, digamos, de un sector de la sociedad peruana al poder, porque hubo otros presidentes de origen popular. Toledo era de origen popular, lo que pasa es que Toledo nació en un hogar popular, pero después estudió en Harvard, creo, en Estados Unidos, no me acuerdo en alguna de las universidades de élite, o sea, fue, como dicen en Perú, es un indio, un cholo blanqueado, digamos, ¿no? Blanqueado en sentido simbólico, no literal, obviamente. Entonces, ahí hay me parece una diferencia importante. Es un campesino que hasta que llegó al poder vivía como campesino. Un poco como Evo Morales cuando llegó al poder, digamos. Venía de años de lucha, pero Evo seguía siendo un campesino y un sindicalista, esencialmente, ¿no? Y creo que lo vimos también en los distintos discursos y en la juramentación, esa juramentación simbólica que hizo en Pampa de la Quinua, donde de alguna manera aparecía esa épica de los de abajo, ¿no? Una narrativa de un discurso que, bueno, finalmente llegaron de hecho, por eso se resaltó mucho el tema de que esa juramentación nunca en la historia se había dado en ese lugar y que representaba a los sectores rurales, campesinos, indígenas peruanos, dando, bueno, un fuerte respaldo a todos estos sectores. Se hizo también con Toledo en 2001 en Cusco, pero no se había hecho en este lugar y creo que también ahí vino para reforzar. Parece una postal de época de América Latina de las izquierdas hace 15 años, ¿no? Uno recuerda toda esa épica, insisto, de los de abajo que parece un poco olvidada y la viene a retomar Castillo. Después nos desconcierta con ese gabinete y después otro tercer giro que vemos es finalmente la designación de Franque al frente, moderado, al frente del Ministerio de Economía. Y me permite repasar algunos de las propuestas de Franque para ver para dónde están apuntando. Para dónde rumbea, claro. Decías el tema de la minería. Una de las primeras cosas que se planteó, renegociación o revisión de todos los contratos mineros con la posibilidad de aplicación de una sobretasa impositiva a las ganancias extraordinarias que tienen que ver con el crecimiento de precios de materias primas. Inversión pública, una política muy agresiva en ese sentido. Créditos a la agricultura, que tiene que ver con recuperar también ese sector, que aparte de donde es originario Pedro Castillo. Y el tema de políticas redistributivas con mucha participación del Estado. Un poco los ejes que se plantean en principio, que como se ve son dentro de una política de izquierda, una izquierda moderada. Claro. Vamos